Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos compartiendo con ustedes de un tema, el misterio del perdón. Ha sido un tema muy importante. A veces uno planifica algo y pensamos que el plan va a salir como uno lo planifica y a veces los planes no nos salen exactamente como los planificábamos. Yo planifiqué dar 3 predicaciones acerca del misterio del perdón. 3. Hoy, en el nombre del Señor, estamos por la número 10. Y todavía creo que me falta una. Así que posiblemente la semana que viene tengamos una más y quizás terminemos con 11 esta serie de el misterio del perdón, porque hay un misterio escondido detrás del perdón que a veces no lo podemos percibir. Pero el perdón es parte de un proceso que Dios tiene para reconciliarnos con Él, para levantarnos en nuestra relación con Él. Así que hoy yo quiero leer un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 del verso 13 a el verso 21. Si me acompañan, allá podemos leer este pasaje de 1 Corintios 5 del 13 al 21. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición de este día. Te damos gracias que tú nos concedes esta oportunidad de compartir unos momentos. Y pedimos, Señor, que seamos fieles a tu palabra y que podamos representar tus pensamientos y tu revelación fielmente. Gracias te damos por Cristo. Amén. En estos últimos días, la iglesia de Jesucristo, una vez yo pienso, necesita reconquistar el lenguaje bíblico. Como he dicho en otras ocasiones, yo considero que eso es extremadamente importante. Lo vengo predicando por más de 25 años. Necesitamos reconquistar el lenguaje bíblico, no porque nosotros no podamos leer las palabras y entender lo que las palabras dicen, sino que nosotros no sabemos cómo digerir el lenguaje bíblico y comenzar a vivirlo de una manera que honre a Dios
y honre a las personas con las cuales nos relacionamos. Por ejemplo, en la Biblia se hace referencia a frases como el nacer de nuevo, palabras como la reconciliación, la salvación, el perdón. Se hacen referencias a palabras como el arrepentirse. Y en muchas ocasiones yo pienso que no entendemos la fuerza que está detrás de esas palabras. Que las escuchamos y sabemos que algo debe de ocurrir, pero no estamos 100% seguros de cómo el aplicar esas palabras a nuestra vida va a dirigirnos, a animarnos o quizás a obligarnos a vivir de una forma diferente, basándonos en la confesión que hemos hecho. No acuso a nadie de no entender las palabras, pero pienso que de la forma en que vivimos a veces nos indica que no entendemos las palabras o no estamos dispuestos a someternos a lo que Dios nos pide. La Biblia es bastante clara en estos conceptos, comienza a hablarnos y comienza a desarrollar estos conceptos. Y como estamos hablando acerca de este proceso del perdón, del misterio del perdón, en el día de hoy yo quisiera hablar un poquito de un proceso del perdón que tiene como meta final una reconciliación total con Dios que se va a manifestar en la relación con otras personas. Y hay tres conceptos que yo quiero inicialmente compartir con ustedes. El concepto del perdón, el concepto del arrepentimiento y el concepto de la reconciliación. Y pongo la palabra perdón primero porque el perdón es una decisión personal, es una decisión que alguien toma. El perdón siempre sigue a una ofensa. Alguien me ofende, alguien me hiere, alguien me daña. Y la parte herida, la parte dañada, la parte que sufre la afrenta es la persona que tiene que decidir perdonar. Nosotros a veces decimos, pero ¿y qué si la persona que yo voy a perdonar no se ha arrepentido? Yo le diría de esta manera: nadie está obligado a perdonar a nadie más. Usted puede perdonar si quiere o si no quiere. Pero el perdón debe de surgir del corazón de la persona basándonos en algunas convicciones que ocurren dentro de nosotros independientemente de lo que la otra persona quiera hacer o deje de hacer. Porque una persona se puede arrepentir de un daño que me ha hecho y yo todavía puedo resistir el perdonar a la persona. Así que la condición de perdón no tiene que ver con el arrepentimiento de la otra persona, sino que tiene que ver con algo que yo inicio dentro de mí que me lleva a perdonar a la otra persona. El Señor Jesús fue un ejemplo de este proceso. Nosotros no nos habíamos arrepentido. El pueblo judío en el tiempo de Jesús no se habían arrepentido. Ellos no estaban buscando a Dios. Pero cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él dice estas palabras en un momento poco antes de morir. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que Jesús inicia en sí mismo el propósito de perdonar porque tiene una meta en particular en mente, que es la reconciliación con Dios. En otras palabras, si mi deseo es que haya reconciliación, en algún momento yo tengo que decidir perdonar para que haya reconciliación. Si yo decido no perdonar, no importa cuánto la otra persona decida arrepentirse, la reconciliación no puede ocurrir. Así que en algún momento yo tengo que decir perdonar. En una ocasión yo estaba hablando hace muchos años atrás y dije una frase que se me ha quedado desde ese tiempo, y es que el perdón es un issue o es un asunto del yo. El perdón es una decisión que toma la persona individualmente dentro de sí mismo de hacer una acción para traer reconciliación y paz en la relación o en una situación con otra persona. El perdón no puede surgir del otro ni de una tercera persona, sino que tiene que surgir de mí. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de perdonar.
Si yo no puedo tomar la decisión de perdonar, reconciliación no puede ocurrir. En una ocasión al Señor le trajeron un hombre que estaba paralítico. Cuando el Señor se encuentra con el hombre, tratando como dice uno, levantar los ánimos de los fariseos, el Señor cuando habla con el hombre, ora con el hombre, en lugar de decirle yo te sano, le dijo tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos comenzaron a protestar y dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, le responde y le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate y anda? Y obviamente la pregunta de Jesús era retórica. Ellos no tuvieron contestación. Y entonces el Señor continúa y dice, para que entiendan que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor restaura al hombre, le perdona sus pecados, aunque el hombre no había hecho ningún acto de arrepentimiento. Él no había dicho perdona mis pecados, nada. El Señor toma la decisión porque el perdonar es un acto que surge del interior de nosotros. No surge de la parte fuera de otra persona. Pero hay unos aspectos del perdón que tenemos que también considerar, yo considero que son importantísimos. Tenemos que considerar estos aspectos del perdón. En Cristo, Dios perdonó los pecados de toda la humanidad e hizo posible que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Hermanos, si Cristo no paga la deuda por nuestra ofensa, el Padre no nos hubiese perdonado y nosotros no tuviésemos acceso a Dios. No tuviésemos acceso a las promesas. No tuviésemos acceso a la vida eterna. Pero el Señor toma la decisión, Él inicia el proceso del perdón, ofrece el perdón y todo aquel que lo recibe y que lo acepte tiene acceso delante de Dios. Así que Dios inicia este proceso. Hay tres aspectos del perdón que yo quiero mencionar en esta mañana antes de continuar con la segunda parte. Lo primero que yo quiero decir es que el perdón, y esto ya lo mencioné anteriormente, es que siempre ocurre después que la herida ha tomado lugar. Yo no tengo ni el derecho, ni la razón, ni la necesidad de perdonar a alguien que no me ha hecho daño. Si alguien no me ha hecho daño, yo no tengo que buscar perdonar. El hecho de que la persona tenga un sentido de culpabilidad falso no quiere decir que esa persona me ha hecho daño a mí y que yo tengo que perdonarlo. Así que el perdón requiere que haya una herida, que haya una afrenta de alguna forma. Es bien necesario. Porque estamos hablando de un aspecto espiritual que va a ocurrir en la transformación del corazón y de la conciencia del ser humano. Y si no hay una afrenta, yo no puedo perdonar o ofrecer perdón por algo que yo no he sufrido. Ese sería un perdón falso y superficial, que no lleva a la reconciliación. La humanidad pecó en contra de Dios. Cuando Adán y Eva rechazaron la bendición del jardín del Edén, nosotros fuimos echados fuera y nosotros heredamos el pecado de Adán, que se manifiesta en nosotros con la muerte física y espiritual. Pero cuando Jesús vino, Él no eliminó la muerte física, pero eliminó la muerte espiritual. En otras palabras, la muerte de Jesús paga por el pecado de Adán y restaura en nosotros la posibilidad de una relación con Dios. Y Cristo pudo ofrecer perdón y Dios pudo enviar a Cristo a traer perdón porque nuestra afrenta fue en contra de Dios. Por eso es que Dios puede perdonar. Pero si nuestra afrenta no hubiese sido en contra de Dios, Dios no nos podía perdonar. O no necesitaba perdonarnos, porque no lo hemos ofendido. Pero nuestra afrenta fue en contra de Dios y por ser en contra de Dios, Dios entonces puede perdonarnos, ofrecer perdonarnos, porque Él desea y necesita reconciliarnos con Él. Así que yo le diría que el perdón por la afrenta no es opcional si vamos a querer reconciliación. Si vamos a obtener reconciliación, no es opcional. Así que es bien importante esto. Pero una de las cosas más importantes que ocurre con el perdón es que si yo le ofrezco perdón a una persona, ese perdón tiene que ser incondicional.
No puede ser yo te perdono si me das $50. O yo te perdono si me compras un carro. O yo te perdono si me compras una casa. Si el perdón es condicional, es falso y va en contra del principio y del carácter de Dios, que nos perdona incondicionalmente. Dios no nos dice tenemos que pagarle nada por el perdón. Dios lo ofrece incondicionalmente. Y nuestro modelo de vida es Dios mismo. Lo segundo que quiero decir acerca del perdón es que el perdón siempre es la obligación de la parte herida, de la parte que sufre la injuria y el dolor. Es siempre el responsable de perdonar. Nunca el que hace daño tiene el derecho a perdonar. Una persona que me hiere a mí, que me golpea y que me hace daño a mí, no puede venir después a pedirme perdón o a darme perdón, a decirme yo te perdono porque tú estabas enfrente del carro cuando yo te pasé por encima. No, lo único que esa persona puede hacer es arrepentirse. Así que el perdón siempre le pertenece a la persona herida, a la persona que sufre el agravio. Por ejemplo, yo en la vida mía, y esto para reflejar un poco en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en el día de hoy, en la vida mía a mí personas me trataron como inferior por mi color o mi acento, lo que fuera, aquí en los Estados Unidos. Si yo voy a perdonar a esta persona, yo tengo que perdonar a esa persona independientemente del dolor que yo recibí cuando actuó racialmente en contra mía. Porque si no lo hago de esa manera, entonces mi perdón es falso y yo voy a mantener mi ira, mi enojo conmigo. Y la ira y el enojo es un veneno que destruye a aquel que lo tiene, no al otro. Lo tercero que quiero decirles esto es que el perdón requiere que yo deje ir, que suelte, que no continúe quedándome con el deseo de venganza, con el deseo de hacerle el mismo daño a la otra persona para que sienta lo mismo que yo sentí. Yo quiero decirles a ustedes que la venganza o el deseo de venganza es una acción que no hay suficiente sangre que se pueda derramar para calmar su sed. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, la opción de no perdonar es guerra, la opción de no perdonar es violencia. Porque estoy funcionando con odio, con ira en mi vida. Y lo que la Biblia nos enseña a nosotros, o lo que Dios demanda de nosotros, es que nosotros aprendamos a perdonar a aquellos que nos injurian. Es más, nosotros leemos la Biblia y nos escandalizamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, si alguien te hiere en una mejilla, dale también la otra. Y nos escandalizamos porque decimos, ¿cómo es posible que la persona me golpee en una mejilla y que después yo le ofrezca la otra mejilla para que me siga dando? Y decimos, ¿hasta cuándo podemos llegar? ¿Cómo podemos romper ese vicio? Y la situación que el Señor está diciendo básicamente es, si alguien te hiere, si alguien te ofende, no busques venganza, sino que ofrece perdón. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Pero lo que nosotros queremos no es ofrecer perdón. Lo que nosotros queremos es ofrecer venganza y después de la venganza, entonces yo te ofrezco perdón. Pero ahora yo soy como tú. Ahora yo soy tan malo como tú porque ahora los dos nos hemos ofendido al uno al otro y los dos necesitamos entonces arrepentirnos si debe haber reconciliación. Y decimos, pero lo que pasó fue que el otro lo empezó primero. Es que no importa quién lo empezó. El Señor dice, si alguien te golpea en una mejilla, y no dice, si tú lo golpeas a él, él te golpea a ti, después se golpean los dos y después continúan golpeándose. Al final, uno de los dos tiene que arrepentirse. No, no. Si alguien te golpea en la mejilla, tú le ofreces perdón. Le ofreces la otra. Así que lo primero que tenemos que dejar de ver en esta situación es que tenemos que entregar, tenemos que olvidar, tenemos que borrar el deseo natural de la venganza. Ese es lo primero que tenemos que dejar ir. Porque nosotros todos tenemos ese deseo natural. Alguien me hace algo, tiene que pagar. Yo tengo que darle algo para atrás. Hay una diferencia entre las ofensas personales y los crímenes. Si alguien comete un crimen, la ley tiene que bregar con el crimen porque estamos ahora hablando de una paz
o de una reconciliación o de una vivencia social. Alguien le pega fuego a una casa de una persona, obviamente eso es un crimen, debe de tener un proceso judicial para que ese crimen sea adjudicado. Pero eso es algo diferente al perdón de la ofensa personal. El Señor quiere que nosotros aprendamos a dejar, a entregar, a no continuar el deseo de venganza, el deseo de retribución en nuestra vida diaria. Porque a la larga nos hacemos más daño a nosotros que a los demás. Otra cosa que quiero mencionar acerca de esto del perdón y dejar ir el deseo de venganza, que es una razón también diferente. Yo necesito dejar ir el deseo de venganza, porque cuando yo perdono, me convierto en un hombre libre. Ya no soy ahora esclavo de la ira, del resentimiento y del miedo. Soy libre. Tú no tienes nada sobre mí. No me puedes controlar, no me puedes manipular, no me puedes mover, porque yo no tengo el miedo, ni el resentimiento, ni la ira que me estaba controlando y me estaba dominando en contra tuya. Tú haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, anda como tú quieras, pero yo no voy a ser tu esclavo. Yo no voy a seguir tomando mi propio veneno. Yo no voy a seguir matándome a mí mismo y tú lo más bien por allá en la vida y acá yo sufriendo. Como vemos los casos de personas, sufren un agravio muy grande. Y yo entiendo que las vidas son diferentes y las personas sufren de diferentes formas. Y entonces esta persona que sufre un agravio muy grande comienza a tomar, se convierte en un alcohólico. La persona que le hizo el agravio, que le fue infiel, si es una esposa o un esposo, ellos se fueron y se casaron con otra persona y viven lo más tranquilos. Y uno acá alcoholizado, muriéndose todos los días. Porque no pudimos dejar ir el proceso. Y estamos nosotros ahora siendo los que nos estamos tragando el veneno. Pero hay una aclaración que yo quiero hacer, porque hay una aclaración importante. Hay una distinción entre lo que podemos llamar un trauma directo y un trauma indirecto. Yo estoy hablando aquí de salud espiritual. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de salud espiritual. Estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de perdón, estamos hablando de salud espiritual. El trauma directo y el trauma indirecto. Esto es importante hacer la distinción porque cuando recibimos un trauma directo estamos hablando de un trauma que yo recibo físicamente, directamente hacia mí. Puede ser algo en mi persona física o puede ser algo de mis propiedades. Vamos a suponer que una persona viene y le pega fuego a mi casa. Esa es una herida espiritual que yo recibo directamente hacia mí. Esa persona tiene que pagar legalmente por lo que ha hecho, una deuda a la sociedad. Yo espero que su seguro o lo que sea pueda restaurar mi hogar para que eventualmente yo pueda moverme a perdonar a esa persona. Pero esto es un externo proceso que ocurre fuera de mí y que la persona de allá hizo un acto que me causó grande dolor. Y la pregunta que resultaría conmigo es: ¿hasta cuándo yo voy a mantener el deseo de venganza y le voy a pegar fuego a su casa también? Regarle gasolina y le pego fuego a la casa de la persona. Acuérdense que en el momento que yo le pego fuego a la casa de la persona, yo me convertí igual a él. Ahora yo me reduje a su posición. Me reduje a su situación. Y la persona dice, y es una pregunta bien importante: ¿qué entonces hacemos? ¿Cómo recibimos restitución? ¿Cómo recibimos algo? ¿Cómo hacemos lo que debe de ocurrir en forma de yo recuperarme de lo que está ocurriendo? Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros para recuperarnos del daño que pudimos haber recibido. Porque, hermanos, déjeme decirle algo muy importante. En caso de que usted no sepa esto, que me extrañaría que usted no lo supiera, pero en caso de que usted no lo sepa, déjeme decirle algo muy importante. En la vida que nosotros vivimos, vamos a encontrarnos en muchas situaciones que son injustas y que no podemos ni reparar ni remediar. Eso es parte de nuestra vida. Y si nosotros no aceptamos esa realidad en nuestras vidas, vamos a pasar muchísimos días y muchísimas horas y muchísimas noches sin paz con nosotros mismos y sin paz con otras personas. Y en algún momento ese ciclo de odio, de ira, de enojo, de resentimiento, tenemos que sobreponernos a él de alguna forma.
¿Y cómo nos reponemos a Él? Perdón. El perdón es la forma de reponernos. La otra parte es el trauma indirecto que puede ocurrir. El trauma indirecto sería cuando mi bisabuelo, o tu bisabuelo, mejor dicho, que es el malo, porque mi bisabuelo era buena gente. Cuando tu bisabuelo le pega fuego a la casa de mi bisabuelo. Si yo mantengo la ira, el enojo de ese evento de tu bisabuelo, pegarle fuego a la casa de mi bisabuelo, yo nunca voy a encontrar paz conmigo mismo, porque mi sentido de enojo y de ira es falso, porque yo no recibí la herida espiritual yo mismo. Ustedes han oído la historia de los Hatfields y de los McCoys. Los Hatfields y de los McCoys. Esto es una historia de verdad, una historia real, que ocurre en los años 1800. Estas familias, después de la guerra civil en los Estados Unidos, un miembro de la familia fue asesinado por otro miembro de la familia, y eso creó una lucha, una guerra entre esas dos familias. Y desde el año 1880 hasta el 1891, más de 15 miembros de las dos familias fueron asesinados en riñas y peleas entre los unos con los otros. Esa gente se hicieron súper famosísimos por esas riñas y esas giras, y más de 15 hijos, hijas, familiares fueron muertos. Y la situación se puso tan grave dentro de estas dos familias que tanto el gobernador de West Virginia y el gobernador de Kentucky habían tomado la decisión de que si esto no acababa, iban a empezar a enviar el ejército para controlar a estas personas. Así de fea se había puesto la situación. Y la situación comenzó a aplacarse un poco cuando el gobierno decide que iban a empezar a echarles cargos por asesinato a varios de ellos que estuvieron envueltos en crímenes, y algunos de ellos fueron ejecutados por sus crímenes. Pero mira lo que sucede con la vida. En el año 1979, estamos hablando ya 100 años después casi, ¿verdad? En el año 1979 estas dos familias se reúnen en el programa de televisión que se llama Family Feud, donde las personas van y juegan un juego de Family Feud. Y estuvieron 5 días jugando. Los McCoys ganaron 3 de los 5 días, y los Hatfield ganaron 2 de los 5 días. Y en el año 2002, las familias tuvieron una reunión familiar de las dos familias juntas, y dice que más de 5,000 personas asistieron solamente para estar con ellos allá. Si ellos hubiesen contenido con las riñas y buscando venganza, estuvieran matándose hasta el día de hoy. Pero en algún momento alguien dijo: tenemos que parar esto, no podemos seguir con esto. Y hubo reconciliación entre las familias, tanto que hicieron una fiesta del proceso en el 2002, casi 100 años después. Una cosa absolutamente increíble, o más de 100 años después. El segundo aspecto que yo quería mencionar en el día de hoy es el aspecto del arrepentimiento. El aspecto del arrepentimiento. Cuando hablamos de una parte espiritual con Dios, el arrepentimiento es la respuesta humana a la decisión perdonadora de Dios. Dios decide perdonarnos, y cuando Dios decide perdonarnos, mi respuesta a esa decisión de Dios es el confesar y arrepentirme. A veces el arrepentimiento puede venir primero que el perdón, porque el culpable puede pedir perdón o puede arrepentirse antes de ser perdonado, o puede venir después del perdón. No importa cuándo el arrepentimiento ocurre, tanto el perdón como el arrepentimiento son decisiones personales que me pertenecen a mí. Yo tengo que decidir perdonar, y yo, si soy el que cometí la falta, tengo que decidir arrepentirme. No importa cuál venga primero, pero estas dos cosas tienen que ocurrir para alcanzar la reconciliación, que es hacia donde vamos. Así que una persona recibe perdón. En el caso de Dios, nosotros recibimos el perdón de Cristo primero en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, cuando somos confrontados con el sacrificio de Cristo, nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Así que puede ser que alguien me haga daño y yo le ofrezco perdón, y con ofrecerle perdón primero, esa persona puede entonces decir: verdaderamente esta persona me ama, esta persona no tiene venganza, esta persona no quiere atacarme, esta persona quiere
que nos reconciliemos y entonces la otra persona dice, yo realmente me arrepiento de lo que he hecho. ¿Ocurre eso en todas las circunstancias? No, hay personas que no tienen conciencia. Hay personas que no tienen ninguna clase de deseo de arrepentirse, ni de reconciliarse, ni de perdonar. No estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de aquellos que sus conciencias son despertadas y después de recibir el perdón se arrepienten. Mire cómo Pedro reta al pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice en el capítulo 2 de los Hechos, versos 36 a 38, después que Pedro le da una lista de cómo ellos habían sido culpables de matar al Señor, de crucificar al Señor, dice, sepa pues ciertamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Vieron, el perdón viene primero y entonces cuando oyen que el Señor los perdona, se compungen de corazón, sienten arrepentimiento, sienten vergüenza, sienten culpabilidad y dijeron a Pedro y a los que estaban presentes, varones hermanos, ¿qué haremos o qué debemos de hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor los perdona en la cruz. Ellos se arrepienten en Hechos capítulo 2 y Pedro le dice para perdón de pecados. En otras palabras, para que experimenten el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios lo van a experimentar cuando el Espíritu Santo venga y se deposite sobre ustedes. Igualmente que el perdón, el arrepentimiento tiene el arrepentimiento directo y el arrepentimiento indirecto. El arrepentimiento directo es cuando yo me arrepiento personalmente por un daño que yo hice. El arrepentimiento indirecto es cuando falsamente yo trato de arrepentirme por un daño que alguien hizo. Hermanos, yo no puedo arrepentirme por las pocas vergüenzas de mis abuelos, porque yo no las cometí, yo no las hice. Y en el Evangelio, tanto el arrepentimiento como el perdón son asuntos muy, muy personales que nosotros tenemos que decidir y hacer. Ese es en el Evangelio. Es personal. Finalmente, déjame decir el tercer espacio, o el tercer concepto que quería mencionar hoy, que es el concepto de la reconciliación. Oigan esto. Tanto el perdón como el arrepentimiento tienen una meta en particular, que es la reconciliación. La reconciliación significa que hay paz entre dos ejércitos, dos naciones, dos familias o dos individuos que están en guerra o que están en enemistad. La reconciliación es la meta final donde nosotros, una vez nos reconciliamos, ahora no estamos viviendo ni con el deseo de venganza, ni con la ira, ni con el enojo, ni estamos viviendo con el deseo de hacerle daño a la otra persona como la otra persona o su familiar, lo que fuera, me lo hicieron a mí. En este momento estamos ahora reconciliados donde podemos compartir y vivir y convivir los unos con los otros en paz. Así que el perdón y el arrepentimiento, los dos tienen un proceso que nos llevan a la reconciliación. Y esa reconciliación es una restauración a confraternidad. Es una restauración a comunión. Es una restauración donde nosotros podemos y debemos encontrar paz con el prójimo. Porque, hermanos, la opción a paz no es indiferencia. La opción a paz es guerra. Porque eventualmente dos ejércitos, dos naciones, dos tribus, dos familias o dos individuos que lo único que hacen es expresar odio el uno por el otro, terminan en guerra, de una forma o de otra. Yo les quiero leer cuál es la meta, el resultado o el estado que llegamos cuando hay perdón, arrepentimiento y llegamos a la reconciliación. Oiga lo que sucede en el proceso de reconciliación. En el proceso de reconciliación el apóstol Pablo dice estas palabras en Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando ocurre el arrepentimiento y el perdón, o el perdón y el arrepentimiento, cualquiera que venga primero, no importa. Cuando esas dos cosas ocurren, ahora la justificación entre uno y el otro significa que ahora no tenemos nada por lo cual continuar la guerra entre nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero cuando nos reconciliamos el uno con el otro, tenemos paz el uno con el otro, que es como nosotros debemos de aprender a vivir. Porque por quien también, Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y aquí tenemos el segundo aspecto de esta situación. Primero somos justificados, después tenemos paz y ahora tenemos entrada, tenemos acceso a algo que no teníamos antes. Esa es la reconciliación. Estamos firmes. Y una vez estamos en la reconciliación, nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Pero Pablo dice, no solamente esto, hay otros beneficios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, nos gloriamos en las dificultades que hemos vivido, porque hemos aprendido diferente de la vida, hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a arrepentirnos, no estamos cargando las tribulaciones viejas, sino que con ese proceso hemos aprendido paciencia, prueba, y la prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, no podemos vivir con odio, con ira, resentimientos y venganza. Eso es parte del Evangelio. Estamos en la iglesia, tiene la solución para el problema, y estamos mirando a qué sé yo quién, que ni conoce a Dios, ni quiere saber de Dios, y están buscando soluciones de parte de ellos. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, no por los buenos, no por los santos, sino por los impíos, que éramos todos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Este es el plan de Dios. Este es el plan de llegar a un proceso de reconciliación. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, hermanos, si continuamos en enemistades, en enojos, en iras y en venganza, lo único que podemos esperar es ira, es juicio, es muerte, que lo estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo, en nuestras calles. Usted puede leerlo como usted quiera, usted puede leer lo que es necesario, que no importa. No importa, las familias que perdieron hijos, hermanos, primos, padres y todo eso, esas familias fueron heridos una vez más, están sufriendo, están llorando por la pérdida del ser querido. Y si nosotros no queremos vivir de esa forma, tenemos que entonces entrar en este proceso de reconciliación que tiene esos dos componentes de perdón y arrepentimiento. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oigan, hermanos, le costó a Dios morir en una cruz con dos criminales a su lado. Le costó a Dios morir en una cruz para que nosotros no tuviésemos que vivir como enemigos. Le costó a Dios morir en una cruz para que nosotros pudiésemos estar reconciliados en la iglesia de Cristo y tratarnos como personas que fuimos creados a la imagen de Dios. Le costó a Dios morir en una cruz y romper su comunión y confraternización entre Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad, para que nosotros tuviésemos vida en Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Perdón, arrepentimiento, reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Paz con Dios, acceso a Dios.
¿Qué es la reconciliación entre nosotros? Paz los unos con los otros. Acceso los unos a los otros. Y cierro con este versículo. Y la semana próxima terminamos con 2 Corintios 5. Cierro con este versículo. El Señor Jesús, hablando en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, dice estas palabras: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, oigan, si perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjense que el perdón requiere ofensas. Y el que tiene que perdonar es el que recibe la ofensa, y la ofensa fue dada por otro. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En otras palabras, la persona que se acerca a Dios y dice delante de Dios: yo me arrepiento de mis pecados, pero todavía no ha perdonado a su hermano, a su hermana, el Señor lo mira y dice: tu perdón o tu reconciliación o tu arrepentimiento es falso, porque tu testimonio me dice que no mereces el perdón porque tú no has perdonado tampoco. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si queremos experimentar la paz de Dios en nosotros, y si queremos experimentar el acceso de Dios en nosotros, tenemos que comenzar sacando de nosotros la ira, sacando de nosotros el enojo, sacando de nosotros el resentimiento, sacando de nosotros el deseo de venganza. Porque mientras esa ira y ese deseo de venganza esté alojado en nuestros corazones, aunque Dios nos haya perdonado, no podemos experimentar el perdón de Dios. Cada cual tiene que decidir cómo va a vivir. Usted decida cómo usted va a vivir. Pero yo le quiero decir a ustedes que la palabra del Señor, me parece a mí, es bastante clara en este proceso. Y cada uno de nosotros debe de buscar a aliarnos con el Señor, a entender el sacrificio que Él hizo y a entender las expectaciones que Él tiene de cómo nosotros debemos vivir a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por su bendición. Y pedimos al Señor que cada uno de nosotros podamos reconsiderar y recapacitar. Y aunque el resto del mundo esté en flamas rumbo al infierno, nosotros no debemos de participar en la ira, la violencia y la venganza. Nosotros debemos ser agentes de reconciliación, que es el ministerio que Dios nos dio a nosotros. Oramos. Te doy gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad que nos concedes de estar en tu presencia. Bendice a nuestros hermanos que se unieron con nosotros aquí hoy, aquellos que están en sus hogares. Permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos reevaluar dónde estamos para poder, Señor, discernir hacia dónde queremos ir. Ve con nosotros, camina con nosotros, danos ánimo para vivir diferente. Te damos gracias por Jesús, que murió por nuestros pecados, que nos libró de la muerte. Y podemos ahora gloriarnos en la paz y el acceso que tenemos contigo y hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en pie, los hermanos que están acá. Les doy las gracias por estar con nosotros en este día. Y les digo a todos nuestros hermanos que la paz de Dios, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo nos dé sabiduría para implementar esa paz, implementar ese amor y vivir vidas que sean agradables a Dios, no a los hombres, sino agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un gran domingo y una gran semana.